Ve a tu navegador y escribe esto: caster.fm y dale a Enter. Este enlace te lo voy a dejar en la descripción del video. Hoy vamos a iniciar lo que es una serie de videos en la cual te voy a enseñar cómo crear tu propia emisora desde cero. Ya yo había hecho unos cuantos videos, o hice, me parece, 2 videos en el canal, pero hay personas que quedaron un poco eh, con un poco de preguntas, y vamos a tratar de hacer esto lo más completo posible y en el menor tiempo posible. Por eso los videos que vamos a hacer son sumamente cortos y bien explicados. En el día de hoy vamos a iniciar. Primero debes de tener lo que es un correo electrónico. En este caso, ya usted vio, le di la dirección de la página que ofrece el servicio de streaming. Por lo tanto, ahora, para poder tener el servicio, deberá de tener un correo electrónico. Y lo haremos de la siguiente forma. Aquí en la página donde dice planes gratis, vamos a irnos hasta el apartado donde nos dice registro y clicamos acá. Al clicar donde está la parte de registro, se abrirá esta página en la cual tiene los pasos que vamos a seguir. Está registrarse, recibir nuestro correo electrónico, haga clic en el enlace de confirmación. Ponemos acá, en este caso yo voy a poner Tuto como nombre, es el nombre de la emisora. Luego vas a poner el correo electrónico y luego vas a confirmar el mismo correo. Luego la contraseña del panel y la contraseña de transmisión. Yo esta vez la puse igual. Luego vamos a ubicar lo que es el país, en este caso República Dominicana, que es de donde estoy, y el código CAPTCHA, en este caso dice Pujo. Le da al botón rojo y ya dice que se ha enviado a su correo un enlace, ¿verdad? O la confirmación. Vamos al correo y el enlace efectivamente nos llegó. Así que vamos directamente al enlace azul de abajo y le damos a confirmar, lo que nos llevará nueva vez a la página de caster.fm. Ahí dice que la cuenta ya ha sido activada, ¿verdad? Entonces, prácticamente le damos donde dice iniciar sesión y colocamos el nombre de usuario que ya pusimos y la clave que pusimos también. Y también aquí el código CAPTCHA que no está aquí, en este caso es OBOR. Le damos acceso y ya entramos a lo que es la plataforma de streaming con una cuenta gratis. Ahora, ¿qué de bueno tiene esta plataforma? Bueno, esta plataforma te permite a ti tener 400 oyentes a la vez, que para ser gratuito está más que bien. Te pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Aquí todo dice que está desconectado, fuera del aire, y algunos se requieren votos. Más adelante le explicaré eso de los votos. Todo esto es facilísimo. Lo que pasa es que todo vamos a hacerlo paso a paso. Por eso te invito a que no saltes ninguno de los pasos que vamos a dar. Por lo tanto, en el próximo video vamos a llenar estos datos que nos piden acá, que algunos dicen que son requeridos, otros no, para que usted pueda tener su propia emisora online. Por lo tanto, manténganse ahí y hasta el próximo video.